Hola dibujantes, bienvenidos a su canal. El día de hoy vamos a trabajar o vamos a aprender a dibujar el rostro de la figura humana. Para ello solamente necesitaremos, como les dije en el video anterior, un lápiz, un borrador y papel o su bitácora. Comencemos. Bueno dibujantes, antes de comenzar necesitamos saber qué es el canon de la figura humana. Pero, ¿qué es el canon? Creo que tengo a alguien que nos puede ayudar a resolver este misterio. Detective, ¿y qué es el canon? Elemental, mi querido Jacob. Para resolver el misterio de la palabra canon, debemos remitirnos a los antiguos griegos. Para ellos, la palabra canon significaba vara de medir. Era la unidad de medida que utilizaban para medir el cuerpo humano. Es así como encontramos entonces que el cuerpo humano mide 8 cabezas y para la cabeza utilizaban los ojos como unidad de medida. Espero que el misterio de la palabra canon haya quedado resuelto. Continúa. Como ya sabemos qué significa la palabra canon, entonces vamos a comenzar con un canon básico para poder dibujar el rostro. Lo primero que vamos a hacer es dibujar una circunferencia y a esta circunferencia vamos a sacarle sus 4 cuadrantes, donde vamos a tener una línea vertical y una línea horizontal. La línea vertical nos va a permitir a nosotros identificar dónde va la nariz. La línea horizontal nos va a permitir a nosotros identificar dónde van los ojos. Posteriormente vamos a dividir esta distancia desde el centro de la circunferencia hasta la parte inferior en 4 partes iguales. De esas 4 partes iguales solo vamos a tomar las 3/4 partes, de esa línea. Entonces lo podemos incluso hacer utilizando nuestro lápiz y con el dedo índice marcando hasta dónde llegaría nuestra línea. Esa distancia vamos a desplazarla hacia abajo de la línea de la circunferencia, de la línea base de la circunferencia. Y vamos a trazar líneas semicurvas que unan estos puntos en esta forma. Esto nos va a permitir a nosotros tener el óvalo que va a abarcar la cabeza de nuestro personaje. Sobre esta línea vamos a tener las cejas de nuestro personaje. Allí vamos a dibujar entonces unas cejas. Debo recordarles que el canon masculino y el canon femenino puede llegar a variar un poco. Vamos a explicar el día de hoy entonces cómo funcionan ambos cánones. Normalmente, cuando estamos dibujando la figura humana masculina, tratamos de dibujar las cejas un poco más gruesas y abundantes. Para dibujar los ojos, vamos a trabajar o a dividir estas líneas en 2 partes iguales, luego otras 2 partes iguales en este tramo y otras 2 partes iguales en este tramo. Hacemos lo mismo a este lado y observen lo que nos vamos a encontrar. El tamaño de un ojo, que sería esta distancia que tengo aquí, voy a utilizarla para dibujar el primer ojo. Y este tramo que tengo en este lado, voy a utilizarlo para dibujar el segundo ojo. Esto nos va a permitir a nosotros tener una distancia entre un ojo y otro exactamente igual a la distancia de un ojo. O sea, entre un ojo y el otro nos va a caber otro ojo. No sé si alcanzan a verlo. Esto nos indica a nosotros entonces que la unidad de medida de la cabeza son los ojos. Observen entonces que desde el extremo del ojo, desde el rabillo del ojo hasta el extremo del rostro, vamos a tener la distancia de medio ojo. Vamos a dibujar las pupilas, el iris y unos brillos en los ojos para darle un poco más de vida a nuestro personaje.
Para dibujar la nariz vamos a tener en cuenta que la nariz debe llegarnos más o menos hasta esta distancia, ¿cierto? Entonces vamos a tener una línea vertical y para dibujar la nariz podemos dibujar simplemente un semitriángulo en la parte inferior donde vamos a tener que las cuencas de la nariz deben llegar aproximadamente hasta donde tenemos los lacrimales de nuestro personaje. Esta distancia que nos queda entre la nariz y la barbilla la vamos a dividir en dos partes aproximadamente iguales y allí vamos a dibujar el labio superior, que obviamente vamos a tener que esa medida es tan larga como nosotros consideremos que queramos la boca de nuestro personaje, el labio inferior. Luego vamos a darle un poco más de detalles a nuestro personaje. Entonces vamos a dibujar los pómulos y partiendo de los pómulos vamos a dibujar el mentón y la barbilla. Dándole más estructura a nuestra figura. Podemos dibujar por acá estas líneas para darle como más firmeza a nuestro personaje y completamos entonces la figura de la cabeza. Las orejas miden lo que va, la distancia que va desde las cejas hasta la punta de la nariz. Entonces aquí vamos a tener una oreja y aquí tendríamos nuestra otra oreja. Así tendríamos entonces toda la estructura de la cabeza de nuestro personaje. Posteriormente, simplemente debemos tener en cuenta qué características le vamos a poner a nuestro personaje. Si deseo ponerle, por ejemplo, las cejas un poco más tupidas, más oscuras. Si deseo ponerle, por ejemplo, los ojos un poco más hendidos, entonces simplemente le genero una línea aquí. Si ya quiero ponerle como el cabello, entonces simplemente hago como mechoncitos de pelo. Y vamos teniendo entonces nuestro personaje casi terminado. Posteriormente otros detalles que podemos agregar son barbas, si queremos que tenga barba, o le podemos agregar arrugas si queremos que se vea un poco más viejo, entonces ponemos líneas por este lado, podemos tener líneas en este lado, entonces observen que nuestras características del personaje se van a empezar a ver como más viejito, lo van a hacer ver más viejito. Más adelante tendremos un video donde les voy a enseñar caracterizaciones de personajes, cómo se genera la caracterización del personaje, entonces esto les va a permitir a ustedes como dibujar otros tipos de personajes. Bueno, dibujantes, por problemas de tiempo, pues en este video no les pude explicar cómo funciona el canon femenino. Sin embargo, en el próximo video trataré de explicarles todo. Es así entonces como tenemos los resultados de nuestro dibujo de hoy. Recuerden practicar muchísimo, 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 y si su dibujo no los convence, pues simplemente tienen que agregar más detalles. Si de pronto tienen ideas o quieren saber más o quieren que se haga un video sobre algún tema, agréguenlo en sus comentarios y creo que con esto daríamos casi que por terminado nuestro video de hoy. Bueno, dibujantes, hasta aquí el video de hoy. Recuerden, si les gustó, denle like, suscríbanse, recuerden que es gratis y no hay que hacer fila. Y aparte de eso, también pueden encontrar aquí en la parte de abajo, en las descripciones del video, todas mis redes sociales para que vean mis proyectos. No siendo más, chao.